Apuntes de medicina, cuando interpretamos una resonancia magnética de rodilla sin contraste, lo primero que observamos son los cambios más leves, esos que aparecen casi en cualquier rodilla que ha sufrido una caída, un golpe o simplemente el paso del tiempo. El edema de tejidos blandos, que es la inflamación de la piel, y la grasa que rodean la rodilla, suele ser el hallazgo inicial. Es la forma más básica en que el cuerpo responde a un trauma. Este edema leve comienza a disminuir en los primeros 3 a 7 días con medidas generales como hielo, elevación y antiinflamatorios. Y suele resolverse por completo en 2 o 3 semanas sin necesidad de terapias complejas. A veces este edema se acompaña de un pequeño derrame articular, conocido como joint effusion, que no es más que líquido dentro de la articulación, una señal de irritación interna. Un derrame leve a moderado puede tardar de 2 a 6 semanas en reabsorberse, y su manejo incluye reposo relativo, hielo, y es sintomático drenaje guiado por ecografía o rehabilitación con ejercicios isométricos para mantener la función del cuádriceps. Ese mismo líquido puede desplazarse hacia la parte posterior de la rodilla y formar un pequeño quiste de Baker, una bolsita benigna que se llena cuando la articulación está inflamada. El quiste de Baker suele desaparecer al tratar la causa de la inflamación articular. Si persiste más de 3 meses y causa dolor en la fosa poplitea, puede requerirse aspiración o incluso infiltración con corticoides bajo control ecográfico. En la región anterior, también es común encontrar inflamación en la grasa de Hoffa, cojín de grasa que se ubica justo debajo de la rótula. Cuando aparece inflamado, suele indicar roce o alteraciones en el movimiento de la rótula, lo que se conoce como patellar tracking abnormality, alteración en el recorrido rotuliano. La rótula puede tener variaciones anatómicas, como una faceta lateral dominante, que significa que un lado de la rótula es más prominente y puede predisponer a irritación o desgaste. Además, se evalúa la altura rotuliana patela alta o baja, así como la presencia de tilts, inclinaciones o subluxaciones, porque una rótula mal alineada modifica todo el mecanismo exor y acelera la artrosis femoropatelar. En estos casos, la fisioterapia centrada en el vasto medial oblicuo y el reequilibrio de la cadena cinética suele dar mejoría en 6 a 12 semanas, aunque las variantes estructurales graves pueden requerir corrección quirúrgica. A nivel del menisco, uno de los hallazgos más frecuentes es la de degeneración intrasustancia, descrita como horizontal intermediate signal, señal intermedia horizontal dentro del menisco medial. Esto significa que el menisco muestra cambios internos, pero sin llegar a la superficie articular. Esta señal corresponde a un grado 1 o 2, es decir, desgaste leve, no un desgarro real. Cuando el radiólogo menciona que un desgarro horizontal previo es dentro de las posibilidades, no está diciendo que exista una ruptura actual, sino que la apariencia podría corresponder a un desgarro antiguo, estable y sin actividad. Mientras la señal no llegue a la superficie, no se clasifica como ruptura. Esta degeneración es asintomática en la mayoría de los casos y no requiere tratamiento específico, aunque puede progresar con la edad o con cargas repetitivas. En el menisco lateral, un hallazgo a recordar es el menisco discoide, una variante morfológica que por sí misma es asintomática, pero que, al ser más ancha y gruesa, tiene mayor riesgo de desgarros complejos, especialmente en pacientes jóvenes con dolor a la extensión. Si un menisco discoide se desgarra, la recuperación tras una meniscectomía parcial suele tomar de 3 a 4 meses de rehabilitación. En el cartílago, los hallazgos más comunes incluyen adelgazamiento leve, llamado thinning, y fibrilación,
que es cuando la superficie del cartílago se ve como si tuviera pequeñas fibras levantadas. Esto corresponde a condromalacia o desgaste temprano, parte del proceso degenerativo natural de la articulación. Estos cambios se describen como early degenerative changes, cambios degenerativos precoces, y aunque representan daño, suelen ser leves y progresivos, no catastróficos. Cuando el adelgazamiento se extiende hasta dejar expuesto el hueso subcondral, hablamos de una pérdida de cartílago de grado 4, que ya indica cambios avanzados de osteoartritis, generalmente acompañados de quistes subcondrales, esclerosis reactiva y osteofitos marginales. Para la condromalacia leve, grados 1 y 2, el tratamiento conservador con fortalecimiento muscular, control de peso y ácido hialurónico oral o intraarticular puede estabilizar los síntomas en meses. Para grados 3 y 4, el tiempo de respuesta es más largo y a menudo se requieren infiltraciones de plasma rico en plaquetas o valoración quirúrgica. En cuanto a los ligamentos, el ACL es el ligamento cruzado anterior, el PCL es el ligamento cruzado posterior, el MCL es el ligamento cocolateral medial y el LCL es el ligamento colateral lateral. Cuando el reporte indica que están in continuity, en continuidad, significa que están completos, sin rupturas ni interrupciones. Esto es una excelente señal, porque las lesiones de ligamentos son de las más incapacitantes. Pero además de la integridad, se valora el ángulo y la tensión del ACL. Un ACL laxo o con mala orientación puede ser un hallazgo postraumático crónico que pasa desapercibido si solo se mira la continuidad. También se evalúan los tendones del mecanismo extensor, que incluyen el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano. Si están intactos, la rodilla mantiene su capacidad de extender la pierna sin dificultad. No hay que olvidar la inserción del tendón de la pata de ganso P. pesancerinus, donde puede aparecer bursitis o tendinopatía, simulando una lesión interna rodilla, especialmente en pacientes activos o con sobrepeso. Una tendinopatía leve del pesancerinus mejora en 4 a 6 semanas con ejercicios excéntricos y terapia manual. Una bursitis aguda puede resolverse en 10 días con antiinflamatorios y modificación de la actividad. El hueso también puede mostrar cambios. El edema óseo, llamado bone marrow edema, es un moretón interno del hueso, doloroso pero reversible. Sin fractura asociada, suele resolverse en 6 a 12 semanas con descarga de peso parcial y analgésicos. Cuando no hay evidencia de fractura, el reporte lo indica claramente como no acute displaced fracture. No hay fractura aguda desplazada, lo cual descarta daño estructural severo. Sin embargo, un patrón de edema lineal en la meseta tibial o en el cóndilo femoral debe hacer sospechar una fractura por insuficiencia o una fractura oculta, que no se ve en radiografía simple. En ese caso, el tiempo de recuperación se extiende a 3 o 4 meses con descarga parcial, a veces con muletas. También existe el edema óseo reactivo secundario a un desgarro meniscal complejo, conocido como kissing contusion, contusión por beso, donde se impactan el fémur y la tibia por inestabilidad rotacional. A medida que avanzamos hacia hallazgos más serios, aparecen los esguinces de ligamentos, donde las fibras están estiradas o parcialmente lesionadas, pero sin ruptura completa. Estos se clasifican como grado 1 leve, días a 2 semanas de recuperación con fisioterapia básica, o grado 2, moderado, de 4 a 8 semanas con ortesis y rehabilitación estructurada. Más adelante, en el espectro de gravedad, encontramos los desgarros meniscales verdaderos, donde la señal llega a la superficie articular. Estos se clasifican como grado 3 y pueden causar bloqueo o dolor agudo. Un desgarro meniscal estable
Puede tratarse de forma conservadora con fisioterapia de 4 a 6 semanas, pero si hay bloqueos o atrapamiento, la meniscectomía artroscópica acorta la recuperación a 4 o 6 semanas posquirúrgicas. Entre los desgarros más serios está el bucket handle tear, desgarro en asa de cubo, donde un fragmento del menisco se desplaza hacia el centro de la articulación y bloquea la rodilla, generando el clásico signo del doble PCL o del fragmento invertido. Esta es una urgencia relativa. El bloqueo mecánico impide la extensión completa de la rodilla y suele requerir cirugía en los primeros días o semanas. También están los desgarros radiales completos, que anulan la función del menisco por completo porque dividen sus fibras circunferenciales, provocando una extrusión meniscal que se ve cuando el menisco sobresale del borde de la meseta tibial en las secuencias coronales. En el extremo más grave están las rupturas completas del ACL o del PCL, donde el ligamento se ve discontinuo, retraído o ausente. Una ruptura completa del ACL no se repara sola. El tiempo de recuperación funcional sin cirugía puede ser de 3 a 6 meses con rehabilitación intensiva y refuerzo neuromuscular, pero la inestabilidad persistente lleva a la reconstrucción quirúrgica, cuyo retorno a deportes de pivot no ocurre antes de 9 a 12 meses. Estas lesiones graves muchas veces se asocian al terrible triad clásico, ruptura del ACL, del colateral medial y del menisco medial. También pueden aparecer fracturas ocultas, que no se ven en rayos X, pero sí en MRI, y lesiones inguinales, donde se daña tanto el cartílago como el hueso subyacente, como en la osteocondritis disecante, cuyo signo clave es un fragmento osteocartilaginoso rodeado de líquido, que puede estar aún en su lecho o migrado a la articulación, formando un cuerpo libre. En niños y adolescentes con fisis abierta, una lesión osteocondral inestable puede requerir inmovilización de 3 a 6 semanas o perforación artroscópica. En adultos, a menudo se necesita fijación del fragmento o microfractura, con una rehabilitación total de 4 a 6 meses. Así, interpretar un MRI de rodilla sin contraste es como leer un mapa de la articulación. Podemos encontrar desde simples signos de inflamación y desgaste leve, hasta lesiones complejas que comprometen la estabilidad. La mayoría de los hallazgos son benignos y comunes, pero siempre deben interpretarse dentro del contexto clínico de cada paciente, especialmente cuando hay dolor persistente o limitación funcional. Una buena interpretación no solo identifica lo dañado, sino que orienta tiempos de evolución, opciones terapéuticas y la urgencia relativa de cada hallazgo, porque el objetivo final no es ver la lesión, sino saber cuánto tardará en curarse y cómo tratarla.